A la presentación del libro El misterio de las afortunadas de Juan Carlos Saavedra. Me acompaña el propio autor, al que seguramente muchos de ustedes conocen, y don Marino Alduán Guerra, al que también muchos de ustedes conocen por su faceta pública. Mi misión aquí simplemente es presentarle, darle la palabra sobre todo a Marino, que será quien haga una exposición sobre el autor y sobre la obra que aquí ante ustedes se presenta. Y yo solo añadir dos pinceladas. Una que, aunque deberían dispensarme hablar sobre Marino Alduán, todos saben que es un político canario, sobradamente conocido, ha ocupado cargos tan importantes como el de viceconsejero de Educación, viceconsejero de Justicia y de Seguridad, ha sido concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y aunque a lo mejor alguno de ustedes crea que responde al perfil del político profesional, en este caso nada más alejado de la realidad. Si acaso lo que hace Marino suelen ser incursiones en la política, incursiones eventuales, porque de lo que nunca se olvida es de su profesión, de su vocación, que es la docencia. Actualmente es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado, flamante decano de dicha facultad, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Marino para que proceda con su exposición. Buenas noches, amigas y amigos. Gracias, José. Gracias, Juan Carlos, por la invitación, pero está de más decir que yo estoy aquí en mi faceta privada, que es la más agradable, que yo creo que es la que justamente ha motivado que Juan Carlos me ofreciera el honor de presentar esta novela que le decía a las amigas y a los amigos al entrar que ustedes no se van a creer que vale la pena, porque parece que está en el guión de los presentadores, pero créanselo, vale la pena. A mí me ha gustado, me ha satisfecho. Y venimos esta noche, amigas y amigos, después de agradecer la invitación, a compartir una buena noticia. Yo tengo la impresión que cuando pasamos el faro o la esquina de los 50, estamos hartos de malísimas noticias. Casi no nos vemos sino para acompañar cosas regulares, por no decir malas. Y esta noche yo creo que es una estupenda noticia por la gente que estamos en el Club Prensa Canaria, al que también agradezco la sesión del local, y por el motivo y por las personas. Yo creo que hay muchas razones para sentirnos satisfechos y satisfechas esta noche. Es verdad que presentamos una novela, pero presentamos también a un creador de cultura canaria y a un isletero. Juan Carlos Saavedra nació en Las Palmas de Gran Canaria, es el señor que preside y que está en el centro, por tanto, que está a mi izquierda. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, no voy a decir cuándo, y no lo conozco por ser licenciado en Derecho, que lo es, ni por ser un buen compañero, esposo y padre de una familia que reside desde siempre en la isleta. Tampoco lo conozco en su vertiente de persona implicada en la educación de sus hijas, más allá incluso del seno familiar. El nombre de al menos dos de sus hijas, yo creo que de las tres, África y Aserina, sí me confirma pistas sobre su compromiso con lo canario, con una forma concreta y consecuente con su forma de entender el mundo y sus pensamientos. Tal vez fuera, no obstante, con su segunda hija, Aide, con la que empezara a despertar esa inquietud de reescribir en canario aquellos cuentos que leía para ella, que después reinventara para ellas y que finalmente le llevara a trasladar a nuestro universo cultural y nuestra habla para ellas y para muchos más niños y niñas de su edad ante el vacío profundo existente que constatamos como padres, como madres, como maestros, como maestras, como profesores en general, como canarios en conjunto. El Ayuntamiento de Arrecife, por si les entra ganas después de leer esta novela de seguir, ha editado varios de los cuentos que ha escrito y han sido presentados en sucesivas ferias en el 2004 y en el 2006. Estamos ante una novela. Dicen algunos que pudo ser una novela juvenil. Me preguntaba una maestra, una magnífica maestra de ingenio, emparentada con Salamanca, que
¿Para qué edad pegaba esta novela? Yo creo que pega para todas las edades, probablemente especialmente para la gente joven, pero a mí, repito por segunda vez, me ha gustado. Y en esta primera novela juvenil, el mismo autor nos comenta: mis relatos han ido creciendo con mis hijas. Cuando me planteé dar el salto a escribir una novela, pretendía que los jóvenes isleños pudieran leer obras respetándose su forma tradicional de comunicación y que sea un instrumento de trabajo en las aulas de la secundaria, ya que en la trama de la misma existen hechos históricos reales. La idea surgió viendo cómo mis hijas deben leer libros escritos en peninsular, que recrean espacios y situaciones que les son por completo ajenos a su cultura y a su forma de hablar, que les son por completo distintos a lo que ellos conocen en su ambiente, en su familia y en su calle, con lo que ella conlleva de sobrecoste a la hora de enfrentarse a una lectura que debe ser siempre amena e interesante para ellos y para ellas. Eso lo dice él, Juan Carlos, el autor. Y yo digo un poquito más siguiendo a Manuel Alemán, porque esta forma de leer y de no sentirnos reflejados es expropiación de nuestra forma de ser, de nuestra propia valoración. No vemos reflejado, ni valorado, ni proyectado lo que somos, porque no está escrito, que parece ser que es la palabra auténtica, la palabra válida. Tenemos, por tanto, que adaptarnos, copiar, resignarnos a imitar culturas extrañas que ocupan nuestro lugar, que nos desplazan, que nos expropian. Consecuencias psicológicas, sociales y políticas son muy importantes a partir de esto de no sentirnos reflejados en la cultura que se publica y que se expresa. En la biografía de Juan Carlos descubre a un hombre que es expresión de los valores que hacen de la isleta y de Gran Canaria cuna de la rebeldía, el desparpajo, la naturalidad, la solidaridad, la innovación, el mestizaje y el canarismo. Pero además, hoy estamos presentando a un creador de cultura canaria y no nos sobran, amigas y amigos, porque escribir de Canarias y desde Canarias es sellar y sembrar por partida doble. Es sellar un lenguaje, es recordar un paisaje, el nuestro, es avivar unas tradiciones, es valorar nuestras ciudades, es confirmar que somos un pueblo que no se diluye en la trampa global. Es confirmar la apuesta por una identidad viva. Las culturas que no se expresan mueren. Pero también es sembrar naturalidad que se palpa a la tercera página de la novela que hoy estamos presentando. Nos extraña encontrarnos en la escritura, oírnos en los canarismos, conjugar en canario, colocar a Begueta al lado de las grandes capitales mundiales de la literatura y pasear hasta las canteras por los renglones de la escritura. Gana la lengua, gana nuestro habla en esta novela que hoy se presenta. Cuanto más historia, más futuro. Hubo un tiempo en que bastó hablar para que nuestra cultura sobreviviera. Hoy es imprescindible escribir como nosotros sabemos para ser, para seguir siendo y para proyectarnos en el futuro. Y soy consciente que no bastará con escribir, pero es imprescindible escribir en canario. Hay que hacer cine, hay que hacer música, hay que hacer rock, hay que plantear todas las expresiones actuales, pero también hay que escribir. Esta novela puede ser un buen ejemplo de la glocalización, pero esta alegría que compartimos hoy nace de una novela. No estamos hablando de filosofía, ni de un mito, aunque hubiera que hablar también de ello. En la novela descubrimos algo que muchos sabíamos. Begueta sí sirve para veranear y probablemente la Oficina de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria debía propiciar la lectura del libro para ver las ventajas del verano entre Begueta y la isleta. También la novela nos dice que ponga usted un tío loco en su familia y meterá a los jóvenes díscolos en el bolsillo. Y también la novela nos dice algo que los que trabajamos con gente joven lo tenemos claro. Nuestra juventud vale la pena,
porque pueden ser investigadores, divertidos, solidarios, buena gente, como la mayoría. Esta novela es un canto contra el pesimismo. Y por si faltara poco, la novela nos confirma que Canarias es muy atractiva, entre otras cosas, porque Canarias tiene misterio, como el título de la novela que hoy se presenta. Desde nuestros orígenes, las Islas Canarias fueron fuente de especulaciones, de interpretaciones míticas y de ensoñaciones producto de nuestra situación geográfica, de su naturaleza, de su aislamiento respecto al mundo conocido, tal como sucedió con otras civilizaciones. Estos relatos antiguos se vieron reforzados posteriormente por la visión que los conquistadores inundaron y trasladaron al mundo a través de sus crónicas. Incluso el origen del nombre de las islas se presta a fabulación. Dice Abreu Galindo en el capítulo 2 de su historia de la conquista de las 7 Islas Canarias respecto al nombre. También llaman a estas islas dichosas y fortunadas, dándosele por epíteto y nombre propio Estrabón. La cita continúa y no lo voy a cansar. Por tan particular lo tenían que en diciendo las islas dichosas se entendía ser estas de Canaria, por la temperie del aire, así en invierno como en verano, por las lluvias moderadas, sin truenos ni relámpagos de rayos, y por no haber en ellas animal nocivo contrario a la prosperidad humana. Es decir, el paraíso para los antiguos sigue teniendo mucho que ver con nuestra concepción de unas islas agradables y afortunadas para la vida. En este entorno transcurre la novela que nos ocupa y, tal como indica el título, encierra un misterio por resolver. Encima hay misterio. Es el título la marca paratextual que primero influye en el lector, aquella que origina todo tipo de especulaciones e hipótesis. De este modo, nada más comprobar cómo se llama el libro que nos ocupa, la evocación nos transporta a otros tiempos, aún sin conocer el trama o la intriga que encierran sus páginas y que he prometido no dar pistas porque están clarísimas en cuanto uno pasa la solapa del libro. Y además nos sitúa frente a un género con larga tradición literaria, también en la literatura juvenil, la novela de intriga, la aventura o el misterio. El barrio de Vegueta y sus calles adoquinadas, la catedral, el Museo Canario, conviven en estas páginas con los más modernos adelantos tecnológicos. Muy importante, la trama nos obliga a movernos entre mundos con suaves vaivenes que van desde episodios históricos a la historia oficial de las islas y el origen de la ciudad a través de sus calles y monumentos, a rincones característicos de la ciudad a través de sus calles, a través de esa monumentalidad que está perfectamente recogida en la novela. Presente y pasado unidos por la playa de las canteras, pasado y presente en un juego constante. Estos escenarios son el marco idóneo para descubrir un secreto guardado durante siglos. Necesitan 3 horas para descubrirlo. El lector siente entonces la invitación de entrar a descubrirlo tal como Antonio, el tío de la protagonista, narradora, hace con la pandilla de jóvenes. También a él le gustaría comprender si las especulaciones de Antonio, al que su propia familia considera raro o loco, son ciertas o no. Tras ese planteamiento inicial, el autor ha servido todos los ingredientes necesarios para captar la atención y la curiosidad de ese distraído lector que vive al otro lado de la página. El lenguaje directo, las descripciones de lugares de la ciudad, a veces con esplendidez de detalle, van poniendo poco a poco sobre la mesa, o mejor, sobre el papel, los aromas para engatusar y obligar a seguir leyendo, porque a este fin contribuye también el capítulo de inicio y los que se intercalan, que se ambientan en la época, en la intriga. Lenguaje, acción, descripción y encuentro de los personajes nos ponen frente a una novela de aventuras y de misterio con conocidos antecedentes literarios. ¿Quién no recuerda la aventura de los 5, los 7 secretos o los Hollister? Y que la literatura juvenil actual se mezcla muchas veces con temas históricos. Novela ha sido cultivada con acierto por autores como Juan Farías o Joan Manuel Gilbert. Los héroes son cotidianos,
incomprendidos muchas veces, los misterios por resolver grandes y las intenciones puras, como afirman personajes importantes que no puedo desvelar. Discúlpeme. Personajes que así se lo dicen al joven que desea actuar, como lo antes lo hiciera su padre y su abuelo, para proteger su secreto. Estoy manteniendo, ¿verdad, Juan? Estoy cumpliendo la norma. Este bien, hijo mío, en otros tiempos nos conocían, y si tenemos que usar algunos medios para mantener nuestro antepasado, ahora bien, ten cuidado, las razones que les mueven a investigar son puros, no falta la emoción. Esperamos que ustedes disfruten del texto como yo he disfrutado. Tengo que reconocer que empecé con el escepticismo, digo, por un amigo se hace esto. Acabé diciendo, un amigo se ha portado bien, ha valido la pena. Y además está pasando con nota la evaluación de mis compañeros del Departamento de Lengua. Así que pongo credenciales sobre la mesa. Que ustedes disfruten y se enreden en sus vericuetos y de paso contemplen la ciudad y la historia de Canarias con otros ojos. No necesariamente con los ojos de la rigurosidad científica, de la fidelidad histórica, sino con los ojos de la curiosidad y la imaginación, con esa mirada traviesa que se permite el lujo de jugar con los preceptos más enraizados en la colectividad para volverlos del revés. Perdón, también con el corazón, con la alegría de quien se ve bien en el espejo. En definitiva, hablamos de literatura, hablamos de Canarias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, don Marino, por esa magnífica semblanza tanto del libro como del autor y por la confesión del escepticismo inicial. Yo también le confieso que cuando me enteré que el libro se llamaba El misterio de las afortunadas, pensé, Dios mío, va a hablar de Tebeto, de Tindaya, pero no. Afortunadamente era ficción, claro. Claro. Bueno, pues le voy a presentar a todos ustedes, ya lo conocen sobradamente también, a Juan Carlos Saavedra Guadalupe, como ha dicho Marino, isletero ejerciente, también jurista, empresario, articulista. Ustedes han podido seguramente seguirle comentando a la actualidad en muchos medios de comunicación, radio y prensa escrita. Y es esta su primera incursión en lo que es la ficción, en la novela cuya magnífica semblanza acaba de glosar Marino. Tiene la palabra don Juan Carlos Saavedra. Buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí rodeado de amigos y no estar uno en una caja de madera con un montón de gente alrededor esperando que vengan a buscarle un coche. Antes de nada, quiero darle las gracias al Club de Prensa, a Laureano, por todas las facilidades que nos ha dado para hacer este acto aquí. También a Marino Alduán y también a José Ángel por haber colaborado conmigo en esta presentación pública de lo que es mi primera novela. Cuando yo escribí la obra que hoy damos a conocer, lo primero que pretendía era entretener. Pretendía hacer una obra que el que la leyera lo mantuviera en vilo desde la primera página a la última, con ganas de continuar. Pero claro, en esta vida uno cuando hace las cosas, las hace con la impronta que uno tiene metido en el cuerpo. Y no puede evitar que de todas las cosas cotidianas que uno hace, intenten sacarle provecho a las ideas que uno tiene. Por eso, más allá de entretener, busqué también dos cosas que creo que son importantes para mí y para muchos de los aquí presentes. La primera es que esta obra fuera escrita en canario. Me explico. Estamos acostumbrados a oír a los humoristas haciendo risas o haciendo parodias de nuestra forma de hablar. Yo lo que quería no era eso, no entrar en un libro en el que el lenguaje fuera ese que aparece reflejado en el humor, sino simplemente el lenguaje que nosotros usamos. Que un chico que lea el libro o una persona adulta, estoy con Marino en que el libro yo creo que puede gustar a todas las edades. En la prueba que hicimos la leyó gente de 65 años, gente de 11 años y gente a la que no se le pregunta la edad. Entonces, a todos le ha gustado. Pues mi idea era ofertar una novela escrita en canario, que el que la lee, cuando ve unos personajes sentados en un parque y uno llame a otro, no diga venid acá o venid aquí. Queréis, sino que el lenguaje sea nuestro. ¿Quieren ir al cine?
vengan para acá. O sea, las expresiones que nosotros usamos, que creo que se pueden perder si no se ofrece al lector, también en lo que decía Marino, muy importante, obras de teatro, rock, etcétera, se le ofrece conocer y mantener nuestra forma de hablar. La segunda intención, junto a esta de mantener nuestro habla, era ofertar también al lector una representación del lugar donde se desarrolla la trama. Estamos acostumbrados a lo mejor a leer una novela que dos compañeros quedan a la Puerta del Sol para salir a tomar unas copas, para tomar un refresco. Cuando tú lees eso, si no has estado en la Puerta del Sol, te lo tienes que imaginar. Sin embargo, en mi propuesta literaria, cuando decimos que los chicos van a Triana a comerse un helado y van caminando por ahí hablando, van a la playa de las Canteras, van a Vegueta o se sientan en el pueblo canario, en ese caso el lector va a tener la palabra, va a ver lo que está diciéndose y lo va a poner en un contexto. Cuando alguien esté leyendo, se sentaron en una mesa del pueblo canario, podrá representar el pueblo canario en su cabeza y las personas allí. Es más, cuando paseen por Triana podrán decir, hombre, por aquí pasearon los personajes de la novela que yo leí. Y en esa heladería, probablemente, por la descripción del libro, es donde se tomaron el helado. Esa fue mi segunda intención. Cuando uno hace las cosas, a veces se desbordan. Y cuando yo escribí la novela, la gente que la leyó, sobre todo también Marino, me comentó lo importante que sería introducirla en las aulas también, la ESO, lo que son los institutos, como herramienta de trabajo de la lectura con nuestros jóvenes, buscando eso, que perdure también nuestra forma de hablar, que perdure nuestra idiosincrasia y sobre todo haciéndolo de una forma diferente. Yo creo que los jóvenes, cuando leen, las novelas de contenido canario que se le están ofertando suelen ser novelas, a mi modo de ver, es mi opinión, o bien antiguas, o bien en situaciones del campo, del pastoreo, etcétera. Son historias que no enganchan con el lector. Sin embargo, si al joven canario se le ofrece leer una novela donde se habla de wifi, de pendrive, de misterio, de acción, de algún disparo, etcétera, yo creo que el lector se va a ver más reflejado y enganchado a lo que está leyendo. Mi intención entonces sencillamente es poner un granito de arena a lo que sería el fomentar la lectura y a que perdure nuestra forma de hablar. Hoy también el parto es doble, porque el parto sería una parte, la novela que hoy presentamos, que espero que les guste, y por otro lado el segundo parto es la editorial Bilenio, que sería la entidad que inicia la parte empresarial del tema con la distribución de esta novela y esperamos de muchas más obras que busquen la misma finalidad. En definitiva, aquí está mi obra, la someto a la consideración de todos. Los que tienen mi teléfono me pueden llamar y decir, mira, la leí, me pareció bien, me pareció mal, o mejor me llaman y me dicen, te invito a cenar, te invito a merendar y comentamos la novela. Y los que no, pues la editorial tiene bileniopublicaciones.com, allí tendrán posibilidad de enviar email, estará mi email, etcétera, y me la valoren. Si les gustan, lo que les ruego es eso, que la comenten, que la compartan con los demás y darles las gracias por estar aquí y espero que darles horas de lectura a muchos canarios. Y sobre todo agradecer a los que están aquí conmigo en la mesa el cariño que me han mostrado y el apoyo en este momento que estamos viviendo. Marino, no sé si tú decías comentar de abrir un poco, si alguien quiere hablar, alguien quiere opinar de lo que se ha dicho aquí. Parece que no. No, pero antes de eso hay que aplaudir al autor, ¿no? Bueno, si nadie quiere intervenir, damos entonces por iniciado el camino. Pero claro, tú hace mucho tiempo que estás en un aula. Hay que esperar un poquitito. No puedes despedir de golpe. Hay que dejar que se siente el pomo. Claro, si no, está todavía recibiendo. ¿Alguien quiere...? Sí. Igual quedamos para ¿cuántos lo hemos leído ya? Sí. Bueno, pues vamos a paliquear los que lo hemos leído. Venga, Arencibia, lánzate a plantear algo. A ver, repite. Repite con... Digo que tenías que haberle hecho más canaria porque he entendido todo, ¿eh? Pero tú comentaste lo de una edición bilingüe, ¿eh? Notas a pie de página para algún amigo. No, pero aunque hables así,
tus orígenes son de Telde. Sí, sí, estoy Entonces, entrenado. eso muy es chiquitito. genético. Estoy entrenado de chiquitito, sí. Coincido, ¿eh? Yo tengo 34 años, no tengo 12 y también me ha gustado. O sea, es leída para todos públicos. Es verdad, lo que decía Juan Carlos, es verdad que es un acierto técnico. Yo no soy técnico a la hora de escribir, pero la introducción del uso del pendrive, del ordenador, de Internet, de Wi-Fi, es un lenguaje que, unido después a una trama cercana, porque son nuestras calles, son nuestros barrios, y después una vuelta al pasado, porque es una investigación sobre cuestiones históricas, te hace un presente Vegeta, Isleta, Cantera, un futuro electrónico tecnológico y un pasado desde cuando salen aquellos veleros de Europa en busca de las afortunadas. Es decir, pasado, presente y futuro con mucha naturalidad. Buenas noches a todos. La verdad es que yo comparto el escepticismo inicial de las dos personas que acompañan a Juan Carlos en la mesa. También comparto con ellos dos y con la persona que anteriormente ha hablado, que a medida que superáramos las páginas, hemos superado ese escepticismo y nos hemos encontrado con algo que vale la pena. Mi reflexión, al final, porque conozco al autor y lo conozco de años de amistad, lo conozco de iniciar proyectos que también partían con esa idea del escepticismo y que a medida que iban avanzando, él iba demostrando que podían hacerse realidad. Digo que en esa nueva andadura, en la nueva andadura que has comenzado, demuestras una cosa, o por lo menos a mí me vuelves a demostrar una cosa. Y es que probablemente tú te has liberado de una parte del escepticismo que los canarios tenemos hacia emprender cosas. Generalmente, si ya nos colocamos en el ámbito de las aulas, parece que en el aula el niño o la niña más avispado no suele ser, o no solía ser, vamos a no colocar estereotipos, no solía ser, por lo menos en mi época no solía ser el canarito, solía ser otro niño que a lo mejor tenía un acento o tenía otra, el enteraillo. Yo, desde la lectura que he hecho, desde el conocimiento que tengo de tu trayectoria en otros ámbitos, sí que te reconozco que de alguna manera te has liberado, sin tener que ser el niño sabelotodo peninsular, te has liberado de esos miedos a lo que pudiera ser, a las incertidumbres, te has lanzado en todas esas aventuras, estas otras, y yo creo que si esta te sale como te han salido otras en otros ámbitos, te auguro éxito y además lo deseo, además, porque además creo que en el ámbito en el que te estás moviendo vas a contribuir a que otras generaciones de canarios y de canarias, que a lo mejor van a estar mucho más libres de esas ataduras, de esos escepticismos históricos, de esos complejos, si tú quieres, entre comillas, ¿no? Pues probablemente les den la oportunidad, hablándoles en canario, contándoles en canario, colocándolos en Canarias, probablemente a valorar mucho más lo canario. Y eso yo creo que todos coincidiremos en que tiene un valor que va más allá, permíteme, sin menosprecio alguno, que va más allá, ya tiene valor añadido, más allá de las páginas y de la historia en sí. Ya simplemente ese hecho tiene valor. El hecho de que te hayas atrevido a escribir en canario, a colocar a todas esas generaciones en esta sociedad tan globalizada, a colocarlos en Canarias, a colocarlos en su tierra, a colocarlos en sus rincones y en sus calles.
Ya solo por eso, yo te felicito sinceramente. Gracias, José. Y simplemente hacer un comentario. Esta tarde estaban haciéndome una entrevista a Kiko Barroso en la radio autonómica. Me preguntó el por qué la editorial se llamaba Bilenio. Y en eso también es algo que José, una cosa que habíamos hablado en su momento, que yo me adelanté. Se llama Bilenio por los más de 2000 años de historia que tiene nuestra gente aquí en Canarias. Entonces, eso es una cosa que, como les decía antes, cuando alguien actúa, siempre actúa marcado por su forma de pensar y su forma de ser. Gracias, José, y gracias por estar aquí también. Yo voy a hacer una cosa que no comprendí. Cuando tú eliges nombres en la familia, aparece África, Aserina, Aide. Y después en la novela aparece Esther, Jaime, Antonio, Lorena y Margarita. Vale. Van a retirar las felicitaciones. ¿Qué? ¿Doble personalidad o qué? No, intenté hacer... Bueno, el tema de los nombres, aunque nos venimos aquí a hablar del libro, como diría, no de mis hijas, el tema de los nombres sí tiene una vinculación, lo que decíamos, de la forma de pensar a uno. Lo que pasa es que en el libro uno hizo ya nombres más comunes, en el sentido de... Reconozco que los nombres de mis hijas, lo que tú decías, África, escrito con K incluso, que costó en su momento un certificado de lo que era, del Museo Canario, para que nos permitieran esa K. Aserina también, y Aide, que también viene de una isla que yo me gusta mucho, que como es Cuba, que allí es un nombre de una revolucionaria también famosa que fundó la Casa de las Américas. O sea, lo que decía, todo lo que uno hace está marcado por la forma de pensar. Tú ves que se va animando la gente, Juan Carlos. Falta de Yo no sé. experiencia. Tienes que pasar por la facultad. Yo no sé si podrás responderme esto, pero es una duda que realmente tengo y a ver si la puedes responder sin desvelarle el libro aquí a nadie. Que es, ¿cómo se te ocurrió la asociación entre el misterio que planteas, que se plantea en las primeras páginas, por eso creo que no es, y las Islas Afortunadas? O sea, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Si se te ocurrió solo o hay algún elemento, algo que te hizo pensar en eso? Esa idea surgió de repente. Uno normalmente va conduciendo, cuando va haciendo la comida, son cosas que te surgen. Y cuando tuve esa primera chispa me gustó, porque yo ese mundo, ese misterio, era un tema que siempre me había apasionado desde pequeño, como todo el mundo. Y cuando lean la novela verán cómo es un tema que a todo el mundo, en un momento dado de su vida, le llamó la atención. Y claro, cuando uno vio la posibilidad real e histórica de vincular ese misterio con nuestras islas, me lancé. Fue una chispa de esto que te surgen en la mente. Es cierto, yo también me pregunté cuando lo leí si había sido algo que te había surgido sobre la marcha o si tenía alguna finalidad histórica. Resulta curioso, fue una chispa que tuve, pero el otro día paseando por la calle... ¿Qué? Una chispa es un flash. Flash. No una chispa. Venga. Eso se había cogido una chispa. Probablemente también podía haber tenido vinculación. Es curioso, pero a mí me surgió la idea, y el otro día paseando por la calle, enfrente a la librería del Cabildo, me encontré un gran libro con este tema. Con lo cual ya había sido investigado en profundidad, pero hay un libro así de grueso que habla de la vinculación de mi secreto o de mi misterio con nuestras islas. Con lo cual, más posibilidades de que sea verdad. Está todo el mundo preguntándose cuál es el secreto. No lo habíamos preparado, pero creo que hemos mejorado el marketing. Sí, absolutamente. Que salimos más intrigados que lo que entramos. Bueno, ¿y para cuándo la próxima? Hombre, ¿Hace falta otra chispa? No. La chispa ya se produjo. Estamos en ella, estamos en la segunda parte y creo que esté más o menos pronto porque ¿Sí? Las musas se están portando bien. Bien. Sin la chispa. Esto más que una... Y aprovechando que está Marino en la mesa,
Esto más es una reflexión en voz alta, ¿no? Y en todo caso, saber la opinión, permíteme, Juan Carlos, la opinión de una persona que además está vinculado ahora más que nunca al mundo de la educación en Canarias. El autor, Juan Carlos, planteaba que se había descubierto leyendo cuentos a sus hijas con unas formas de expresión que no son las que utilizamos comúnmente los canarios. Yo coincido contigo en que lo otro, ese costumbrismo que generalmente en lo que suele derivar es casi en una especie de desprestigio de lo canario, separando ese costumbrismo, que al fin y al cabo es costumbrismo, no es como hablaban los canarios. Yo sí ello de, efectivamente, teniendo ahora como tengo también un hijo de 3 años, es cierto que existe un total y absoluto vacío, a muchos niveles. Ya si hablamos de novela como es esto, pues imagínense, pero es que existe incluso a nivel formativo, a muchos niveles. La historia de Canarias, la literatura hecha en Canarias, a muchos niveles existe un déficit serio, muy serio, ¿no? En un mundo además globalizado. Y me pregunta un poco mi reflexión en voz alta, un poco para Marino y para Juan Carlos, es, evidentemente esto ha sido una iniciativa personal, que hoy además da un impulso como editorial, en el sentido de que es una iniciativa que también es doble iniciativa, una literaria, personal y hasta empresarial. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un hándicap encima horrible, que es que lo que se produce, incluso hasta lo que se produce intelectualmente aquí en las islas, hay que mandarlo a hacer fuera. Es decir, conociéndote como te conozco, sé que esto no solo está parido intelectualmente aquí, sino que esas páginas también están hechas aquí. Pero mi reflexión final es, con ese hándicap que tenemos, de que, primero, los canarios no nos atrevemos a parir intelectualmente reflexiones, a parir intelectualmente obras de estas características. No es demasiado lo que tenemos encima o lo que tenemos enfrente. Y desde el mundo de la educación no se podría, digo desde el mundo de la educación, desde la escuela, no se podría hacer un esfuerzo para intentar sacar los valores, los que ya conocemos de la cultura y de la literatura canaria, y los nuevos valores, como pueda hacer Juan Carlos en el momento presente o en el futuro. No es posible hacer un esfuerzo desde la escuela para que la escuela canaria, de alguna manera, coloque toda esta producción intelectual, porque si no, está condenada, ella misma está condenada a morir, pero al mismo tiempo también la cultura en Canarias y nuestra propia identidad, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, planteas muchas cosas. Una, la industria editorial en Canarias. No hemos conseguido, con gobiernos que se llaman como se llaman, que en este momento haya una producción, digo a nivel industrial, factible, viable económicamente. Hay ahí un déficit gravísimo. En la escuela canaria, en los niveles obligatorios, en la primaria y en la secundaria, hay experiencias interesantes. Es decir, toda la situación no es negra. Yo creo que hay situaciones de difusión de la literatura canaria, de la literatura infantil, de producción de textos, porque hay maestros y maestras inquietos con ese tema. No me pidas porcentajes, pero hay situaciones muy interesantes. Hay colectivos de difusión y de debate de la literatura infantil y juvenil que tal vez el problema está en su escasa proyección pública. Es decir, antes hablaba con una compañera que me recordaba algo que nos marcó a muchos maestros y maestras canarias, que fueron las escuelas de verano. Tal vez faltan esos encuentros en los que el trabajo de un año que se está haciendo, no sé si en una cuarta parte de las escuelas, en una cuarta parte de los institutos,
tenga una proyección pública y nos reforcemos. Falta ese elemento. Pero después hay también, junto con Juan Carlos, Alexis, Pepe Correa. Es decir, hay una producción literaria canaria en donde sea novela negra, sea novela social, que de nuevo vuelve a fallar lo que puede estar pasando en nuestras escuelas, que es proyección, reconocimiento, creérnoslo, en parte lo que tú valorabas que estaba haciendo Juan Carlos en este momento. Yo creo que un pueblo, nosotros constituimos un pueblo. A mí me pone muy nervioso cuando mis alumnos y mis alumnas, por las consecuencias del Facebook y de las redes sociales, me escriben en los foros a sus propios compañeros: os mando los archivos, por favor, reenviadlos. Cordialmente les pregunto, si naciste de la isleta hasta Artenara, así no hablamos nosotros. Si naciste en Teruel, con todos mis respetos, es lógico. Es decir, tenemos un problema serio porque toda la maquinaria de los elementos informáticos juegan en contra si no somos conscientes de que podemos darle la vuelta. Y decir, oye, pero ¿y tanto te cuesta decir, oye, envíenme los archivos, los voy a reenviar, se los reenvío? Que yo creo que a todos nos cuesta mucho más, se los reenviadlos. Unos me lo ponen con D, otros con C. Es decir, incluso favorece la falta de ortografía. Entonces, creo que hay signos para la esperanza. Tenemos un déficit de infraestructura, de industria, de producción bibliográfica serio, y tal vez lo que nos falta es coordinación, espacios para disfrutar. Cuando yo leo una novela de Pepe Correa hablando de los riscos, y no te cuento nada, una novela de Víctor Ramírez, disfruto muchísimo e intercalo. Leo una de Pepe Correa que me encanta, que además es de novela negra, y después leo a García Márquez, y después volví a Juan Carlos, y después voy... Es decir, creo que tenemos que encontrar espacios para compartir y para disfrutarlo. Yo me oxigeno cuando hago ese ejercicio. Tenemos material. Falta coordinación, falta proyección pública. Y no me sale ahora el segundo apellido de Alexis. Ravelo, Alexis Ravelo. Claro, es que los canarios vamos al golpito. Quería pasar el examen en 2 minutos. Sí. Sí, de la que yo formo parte. ¿Nos vas a invitar a la próxima? Claro que ¿O sí. la vas a hacer en privado? No. La presentación de... La próxima están todos invitados, ¿eh? Además, yo creo que Prensa Canaria, que tenía un susto de si esto era un autor de prestigio, vamos, tenemos 3/4 partes del estadio. ¿El presentador? Pues, en vista de que nadie más quiere tomar la palabra, agradecerles a todos que hayan venido hoy a acompañar a Juan Carlos a la presentación de su ópera prima, desearle muchos éxitos, agradecerle a Marino Alduán su gran intervención y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.